Señores, buenas noches. Como todos los martes, esto es Parte de la Razón. Hoy tenemos dos análisis de lo que está pasando luego de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Un análisis político, propiamente político. ¿Qué pasó en las primarias? ¿Se va a repetir? Y un análisis económico. Pero inevitablemente, antes de comenzar, quiero hacer una pequeña mención a algo que está atravesando estas dos cuestiones, la economía y a la política, que es el periodismo. En las últimas horas, a partir de un informe que volvió a publicarse por Jorge Lanata, me parece que se ha atravesado uno de los límites que más preocupación debería generar en cualquier república más o menos sana, que es el de la violencia verbal sin ningún tipo de límites. Se habla de asesinos mediáticos, de sicarios. Desde el otro lado se diagnostican enfermedades a funcionarios públicos a través de la televisión sin el menor sustento médico. La violencia física solo tiene un escalón antes, que es la violencia verbal. Cuando hay un desprecio desde la dialéctica hacia el que está enfrente, cuando alguien puede despreciar a un presidente o despreciar a un periodista, y no estoy hablando ni de Cristina Kirchner ni de Jorge Lanata, es que estamos en una complicación seria. Y si a eso se le agrega a él, hay algunos que quieren desestabilizar institucionalmente, es que no aprendimos absolutamente nada. Por eso me parece importante, primero, reconocer que hacer periodismo es dar una opinión, es tener una parte de la razón, no toda la razón, y que discrepar con un periodista no lo transforma a uno en un enemigo, en alguien que debe ser prácticamente sacado del juego, como se saca en el Código Penal a los asesinos mediáticos. Vamos a hablar de todo esto. Ya están con nosotros el representante del Frente para la Victoria, que es diputado nacional, que es Luis Sigoña. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo le cae que alguien diga asesino serial o que otro desprecie a la Presidente dialécticamente? Yo creo que la conducta del señor Lanata, porque es obvio que se está refiriendo a él, es, para decirlo suavemente, más que observable. Es un difamador serial que no se priva de hacer afirmaciones injuriosas respecto de la Presidenta de la República y de otras personas. Es más grave aún cuando se ensaña con un muerto como el expresidente Kirchner. Así que yo no voy a usar respecto de él palabras agraviantes, pero sí sostengo categóricamente que es un difamador. ¿Y cuando el secretario general de la Presidencia habla de un asesino mediático? Pregúnteselo al secretario, perdón, con todo respeto, No, pero está bien. Al secretario general de la Presidencia. Yo hablo por mí. Pero no. Cuando usted habló de Lanata, me permito hacerle una pregunta de lo que está pasando del otro lado. Le reitero, yo respondo por mí, no soy intérprete de otras personas, ni de mis compañeros, como el caso de... No insisto por terquedad, pero para que me quede claro. ¿Para usted Lanata es un asesino mediático? Le reitero, lo he calificado de difamador, y me quedo ahí. Voy a presentar a todos nuestros invitados. Está también con nosotros Omar Plaini, que se presenta también como candidato a diputado. Gracias por estar con nosotros, Omar. No, gracias a usted por invitarme. ¿Cómo siente esto de estas descalificaciones que hay, e insisto, ¿no?, que están debatiendo en términos casi del Código Penal? En una Argentina donde se plantea todo en término enemigo, amigo-enemigo, bajamos a esta chatura que está sucediendo en la Argentina, donde la descalificación es una moneda corriente, donde se baja el lenguaje a esta situación, donde pensar distinto ya uno es destituyente o es golpista, una barbaridad. La democracia está consolidada. Y cada vez que la democracia hubo que salir a jugarla, ¿sabe que estuvo en la calle los trabajadores? Entonces yo veo de muchos lados, veo estos comisarios políticos, por ejemplo, que están en el gobierno, que le generan paranoia, que le hacen mucho mal y ni siquiera le aportan 4 votos al gobierno. Y por otro lado, no es nuevo, usted lo sabe, lo he planteado siempre, yo hace más de una década que peleo con el Grupo Clarín. Y cuando nosotros peleábamos los vendedores de diarios estábamos casi en soledad. El Grupo Clarín visitaba Balcarce 50, visitaba la Quinta de Olivos. Bienvenido después a esa pelea. Ahora, no generemos monopolio de otra naturaleza, porque después también aparecen los mercenarios, los empresarios mercenarios, que no saben nada de esto de la comunicación y se aprovechan de los distintos gobiernos. Los hubo en todos los gobiernos, lo sigue habiendo. Entonces a mí me parece que estamos en una chatura que le hace mucho mal a la ciudadanía, le hace mucho mal a la Argentina, pero no tenga duda que acá no hay riesgo de ninguna naturaleza. El senador Jorge Donofrio representa al Frente Renovador de Sergio Massa. Gracias por estar con nosotros, Jorge. Buenas noches, Luis, gracias. ¿Cómo vive esto? Mira, un poco lo que dio origen a este espacio político, ¿no? Ni es Disneylandia como plantea el gobierno, ni Kosovo como plantea
algunos periodistas. Yo creo que en el medio estamos todos y la descalificación, por más que venga de un lado o del otro, no tiene justificación. Como decía el compañero Plaini, la democracia está consolidada y en esta orquesta de la democracia hay algunos que están desafinando. En el otro sector del estudio está Fernando Iglesias, un intelectual que sigo recomendando el libro ¿Qué significa ser de izquierda?, que fue diputado nacional de la coalición. Gracias por estar con nosotros, Fernando. Gracias a vos, Luis. ¿Cómo vivís, digo, como periodista, esto que está pasando? No, primero déjame darle la bienvenida a tanta gente a la oposición, porque cuando yo era diputado estaban todos en el oficialismo. Así que bienvenidos a la oposición. ¿Por qué lo decís? ¿Por Plaini? Lo digo por Plaini y por el masismo. Sí, por eso lo digo. Y quienes hemos luchado... No, me extraña que viene el periodismo Fernando Iglesias y empiece con la descalificación y la chicana barata. No aporta nada Iglesias con la chicana. Después hablan del monopolio de la voz, pero lo tienen ellos, siempre. Digo, quienes estuvimos en la lucha de derechos humanos, aprendimos a diferenciar las responsabilidades del Estado de las responsabilidades de la sociedad civil. Y a saber que quien maneja el Estado y quien tiene el poder del Estado tiene responsabilidades incomparablemente mayores que la sociedad civil. Entonces, la teoría de los dos bandos que se esgrime es igual a la teoría de los dos demonios. No hay dos bandos. Acá lo que hay es un gobierno que desde que empezó y durante 10 años ha ido en contra de todo, de todas las libertades de los argentinos, destruyendo la República, destruyendo las instituciones, y que termina como tenía que terminar, en el medio de una lucha entre mafias, cajas y patotas, que son las tres instancias institucionales argentinas. Cuando vos destruís la justicia independiente, destruís el Congreso como un organismo independiente, destruís los partidos políticos, destruís todo, lo que queda son la lucha de todos contra todos, la mafia, la caja y la patota. Eso es lo que hay, eso era lo que era evidente que iba a haber después de 10 años de kirchnerismo, y la verdad es que decir que hay dos bandos es olvidarse que uno de los bandos es el bando de los avasalladores y el otro es el bando de los avasallados. No quiero polemizar porque no comparto nada de lo que dijo Iglesias. Me parece que lo más preocupante no es que la Nata, que el Grupo Clarín quieran cambiar las reglas del juego y la realidad, sino que existan espacios políticos funcionales a eso. Hoy claramente ha surgido en la provincia de Buenos Aires un espacio opositor que claramente es funcional a los intereses del Grupo Clarín, que genera una situación de caos que la Argentina no vive. Hay dificultades, hay cosas por hacer, pero me parece que poner esta situación de dramatismo, de fin de ciclo, de conflictividad que no existe, creo que tiene que ver con un grupo inescrupuloso que quiere seguir teniendo un poder que ya no tiene, y el grupo de compañeros que han estado con nosotros, que hoy deciden pasarse a la oposición, que quieren ser funcionales a intereses periodísticos y económicos que combatieron durante 10 años. O sea, el origen de los males es Massa y el Grupo Clarín. No dije lo que digo. El Grupo Clarín está queriendo generar un escenario económico institucional que no existe, y en función de eso propone una alternativa electoral que le habla a ese electorado con un escenario que no es. Entonces, si el grupo periodístico cambia el escenario electoral y aparece una opción electoral que habla a ese escenario electoral, es la conjunción perfecta, digamos, es la profecía autocumplida. Creo que de eso hay que hablar. El Frente Renovador. Absolutamente. Ahora, una cuestión que no me cierra. Yo creo que cuando alguien se quiere hacer dueño de la lucha contra los derechos por los derechos humanos, me parece que ahí le pifia. Voy a decir algo que nunca lo dije en público. Mi padre, que hace poco lo acabo de perder, estuvo 3 años preso en el 55 por peronista. Y yo a los 13 años conocí el calabozo y la picana, ¿no? Y yo no me crié en el odio, ni ando haciéndome dueño de las luchas por los derechos humanos, porque en realidad fue de todo el pueblo argentino. ¿Lo dices por el gobierno o lo de que apoderarse de la lucha de derechos humanos? No, al contrario, fue una de las grandes cosas que hizo este gobierno, y hay que respetarlo y lo apoyamos como grandes cosas que hizo, pero llega un momento que hay que pensar y mirar para adelante. Nosotros estamos pensando en la construcción de lo que viene. La década ganada puede ser un eslogan, hay muchas cosas que se hicieron bien, hay que pensar en el futuro, que la inflación le está comiendo el sueldo a la gente y no está bien, que la inseguridad está en su peor momento, que nos matan todos los días. Hay un montón de cosas para trabajar y pensar para adelante. Es interesante lo de mirar el futuro, porque generalmente los que quieren mirar el futuro es porque se quieren olvidar del pasado. Y esto es algo que la Argentina ya hizo. Si los argentinos en el 2003 hubieran visto lo que hizo Kirchner en Santa Cruz, probablemente no hubiéramos tenido 10 años de esto. Ahora, Massa dice, miremos el futuro, miremos también un poquito el pasado. ¿Quién fue el jefe de gabinete de los Kirchner? ¿Quién estuvo en la ANSES, en la apropiación de los fondos de los jubilados privados por parte del gobierno, con la cuenta de que eran de las FJP, se quedaron con los ahorros de los jubilados de 13 años. ¿Quién estuvo como jefe de gabinete cuando fue lo del INDEC? Con mucha razón más habla del futuro, porque mejor del pasado, olvidémonos. Yo digo mejor, miremos un poquitito las conductas, porque no hay predictor
mejor de la conducta de una persona, del futura, sino su pasado. Ahora, por lo tanto, miremos que, un poquito por atrás. Que Massa es definido desde el Frente para la Victoria, del siolismo, digamos, y desde los sectores opositores como Iglesias, desde el mismo lugar. Yo no sé cómo reacciona usted, Cigoña, frente a lo que está diciendo Iglesias. Lo que tengo que decir es que Iglesias, que no representa absolutamente a nadie, habla desde el odio. Así es, habló por mí mismo. Por usted mismo, efectivamente. No, reitero, no representa absolutamente a nadie. Exactamente. No fue diputado nacional. Sí, fue diputado nacional. Yo lo padecí en la Cámara. Me alegro que me recuerde así. ¿Cómo no? Es uno de los que está atrincherado en el odio, nos agravia. A mí me resbalan sus expresiones agraviantes y difamatorias como las que expresó hace un momento, y yo sí rescato con absoluta tranquilidad de conciencia el pasado, nuestro pasado, nuestros 10 años de gobierno, de los cuales me enorgullezco, y la mayor parte del pueblo argentino se ha visto beneficiada con esas políticas. Habló de apropiación de los fondos de los jubilados, cuando lo que hicimos fue terminar con un negocio canallesco como era el de las AFJP. Recordémosle a la audiencia. 6 años que estaba en el gobierno. Por eso, escúcheme, ¿cómo era que no me interrumpa, por favor? Pero ¿cómo es que las AFJP tenían un negocio canallesco si hacía 6 años que Tenga la estaban en el bondad de no gobierno interrumpirme. ¿Me puede explicar eso? Esos sinvergüenzas se quedaban con el 30% de los aportes, no de las ganancias que generaban las inversiones, sino de los aportes. Se rescató esa magnitud de fondos para el pueblo argentino para recuperar la jubilación pública. Yo no tengo odio, yo no descalifico... 700.000 juicios de jubilados. Yo no descalifico a los demás. Páguenle a los jubilados. 700.000 juicios ganados tienen ahí. 700.000 juicios, buena parte de ellos están ganados y todavía no le pagan. Páguenle y después hablamos. El día que gobierne usted le paga. Bueno, veamos. Por eso, de modo tal que, repito, estoy muy orgulloso de estos 10 años de los cuales hemos participado y tengo la absoluta tranquilidad de que además también puedo hablar del futuro porque sé que la profundización de este modelo, de este proyecto que está en gestación, va a seguir beneficiando a la mayoría del pueblo. Para traernos al domingo de hace un rato, sí. Le pregunto también a Lorenzino, ¿el gobierno hizo una buena o una mala elección? Una buena elección. ¿Una buena elección? Sí. Nosotros sentimos que la primaria que definía los candidatos de cada espacio político en la provincia de Buenos Aires no había, salvo en los distritos o en algunas listas seccionales internas dentro de los partidos políticos, el Frente para la Victoria puso a un candidato que es un gran intendente del conurbano de los distritos más pobres y más complejos, que es Loma de Zamora, Martín Insaurralde, un candidato que no era tan conocido como tal vez otros candidatos que ya venían de elecciones anteriores o de ser funcionarios nacionales con mucha visibilidad, y pudimos en menos de 40 días instalarlo y contarle a la sociedad quién es Martín y qué hizo. Pero matemáticamente, comparada con la de hace 4 años donde Cristina celebró el 50% en la primera primaria, hace 2 años. Para una interna, para una primaria, para nosotros es muy razonable el resultado. Estamos seguros que en el mes de octubre vamos a mejorar esa performance y seguramente la mayoría de los bonaerenses nos acompañan. ¿Ganó o perdió Omar el gobierno en esta elección? Perdió 4 millones de votos. No ganó, al contrario. Evidentemente el gobierno ha cambiado su rumbo. Nosotros lo venimos diciendo hace 3 años en la CGT. Inclusive esta actitud de cortar unilateralmente el diálogo con la CGT creo que ha sido uno de los ejes donde el gobierno se equivoca, porque en la 125 y en la demás política quienes estuvimos en la calle fuimos los trabajadores. Evidentemente el gobierno se ha encerrado en su actitud, lo he dicho el otro día en un programa, creo que el gobierno pasó de liderar el Frente de Massa a creer que se han transformado en una vanguardia iluminada, donde solamente son los que tienen la verdad, los demás, nuestras verdades no valen, no sirven. Por eso le decía de esos comisarios políticos que le hacen mucho mal al gobierno, se ha cerrado este gobierno. Y evidentemente los resultados están a la vista, pero además fíjese, primero fue con el movimiento obrero, con los intendentes que se han ido, con gobernadores que están a punto de irse, se ha peleado con la clase media, se ha peleado con los pequeños productores, se ha peleado con los trabajadores. Evidentemente el gobierno se ha cerrado en sí mismo, ahora, no ha escuchado, y bueno, esto que está convocando ahora es un nuevo monólogo más. Creo que el gobierno ha errado en muchas de esas políticas. ¿Que perdieron 4 millones de votos, objetivamente hablando? Obvio es decir que una elección presidencial no es igual a una elección legislativa. Está claro. Es muy difícil sostener en cualquier circunstancia un mismo nivel de votación cuando la elección no es para definir la presidencia de la República. Yo no puedo ocultar que en la provincia de Buenos Aires
por lo menos en esta primera etapa de las primarias, hemos perdido. Pero también tengo confianza en que de acá a octubre vamos a recuperar votos, y creo con toda honestidad que hay una situación que se fue evidenciando desde el momento en que se comenzó la campaña electoral con la candidatura de Martín Insaurralde, en que era absolutamente desconocido por el electorado. Eso fue modificándose conforme transcurrió el tiempo, y lamentablemente no nos alcanzó, valga la redundancia, el tiempo para instalarlo definitivamente. Pero yo quiero reconocerle, quiero quebrar una lanza por usted. El primer kirchnerista que reconoce que perdieron en Buenos Aires, digo textualmente, perdón, no me acuerdo de ninguno. Guido incluso no compartías esto. Ishi. No. Ishi, Gabriela Cerruti, que no es kirchnerismo directo. Perdón, y lo digo yo, que soy de La Matanza, donde ganamos. Sí, Omar, dígame. Sí, en realidad, decir que el candidato del Frente para la Victoria es Insaurralde, quien se ha cargado al hombro esta campaña es la propia presidenta. Y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Totalmente. El kirchnerismo se ha mostrado siempre como una fuerza propia, o sea, tiene todo el derecho. Yo simplemente estoy describiendo una realidad. Yo creo que Vélez Arfiel el año pasado muestra lo que significa el gobierno, donde ha dejado en sus laterales, ya no tiene la centralidad ni el movimiento obrero, ni la tiene el propio Partido Justicialista. Su centralidad está en la cámpora, están en algunos movimientos sociales. De hecho, hoy se está convocando de nuevo a elecciones internas del PJ, cuando nosotros lo dijimos en el 2000, a 5 días que asumiera la presidenta. Moyano dijo en Huracán el 15 de diciembre, nos vamos del PJ porque es una cáscara vacía. El tiempo nos dio la razón una vez más. A los 2 años, ¿qué sucedió? El juez con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, el doctor Blanco, que declaró la caducidad del PJ. Entonces, a ver, ni siquiera lo hago como una crítica. Está claro que el gobierno camina sobre otros ejes políticos ideológicos. Yo lo respeto, no lo comparto, obviamente. Ahora, lo que sí le digo interesante, en la vida hay que saber elegir. Cuando se lanza esta campaña que comparten Scioli y Cristina, es que se ponen al hombro la elección y no les va bien. No es así. A ver, hay una presidenta y un gobernador, como dice el diputado Cigoña. Acá, cuando la gente elige legisladores, que son los que controlan la gestión del Ejecutivo, siempre el voto es mucho más volátil. Pasó en el 2009, la experiencia del 2009 nos demostró que hubo una persona, un espacio político, Unión Pro, que hoy se reedita en el Frente Renovador, que sacó un poco más de votos que nosotros y ganó la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso la gente después, 2 años después, eligió a una presidenta, un gobernador y todos intendentes del Frente para la Victoria, con lo cual a nosotros que haya posibilidad de otras opciones electorales no nos preocupan. Creo que la presidenta y el gobernador apuestan a que los candidatos que nosotros tenemos, que son después los que votan las transformaciones, y no tenemos los problemas de conciencia de aquellos que, por ejemplo, en el Frente Renovador no votaron la ley de fertilidad y hoy están en un espacio político que proclama la ley de fertilidad. Entonces me parece que esa contradicción, este espacio no la tiene. Hay coherencia y necesitamente legisladores coherentes y comprometidos como la presidenta. Hablamos de coherencia y vamos a cuestiones profundas. Parte del Frente para la Victoria, que es el diputado Marcelo Saín, en plena sesión, no en un reportaje televisivo, en plena sesión, dijo que el gobernador se financia con plata en narcotráfico. Entonces, eso es incoherencia. No si por una cuestión de conciencia alguno votó tal o cual ley. Nosotros estamos haciendo culto de la diversidad en la construcción de este espacio. Hoy le decimos diversidad. Antes se tituló transversalidad y en ese momento eran unos fenómenos. Ahora que tratamos de recorrer ese camino, nosotros somos un rejunte. Me parece que lo que hay que empezar son los objetivos. Si los objetivos no son comunes, la diversidad es mala. Si los objetivos son comunes, la diversidad es buena. Adrián Pérez no tiene los mismos objetivos que vos, que Juanjo Álvarez. Nosotros sí. El problema no es las personas, son los objetivos. El Frente Renovador no tiene los mismos objetivos. Algunos te votan la ley de fertilidad, otros se oponen, unos creen mano dura, otros creen garantía. Digo, me parece que claramente no hay objetivos comunes. La ley de fertilidad estaba para votarse en la última sesión de la que yo participé como diputado. O sea, 2011. Y el que estaba a cargo, que era Fellner, la mandó hasta el final de la sesión y después la mandó a dormir por 2 años más. Última sesión. Pero nosotros votamos una muy buena en la provincia de Buenos Aires. ¿Se puede participar en la interna peronista o los demás ya nos tenemos que ir? Si no, solamente Fernando Iglesias dejamos participar. No, ¿sabes? Usted tiene una actitud gorila, lo dejamos. Yo soy más gorila todo. Discúlpeme, si me va a discutir el término gorila, ya me voy a poner mal. ¿Eso lo pone usted o lo trató así? Que yo no. Lo que es lindo, porque acá uno se ve toda una polémica entre sectores peronistas. Habría que filmar los abrazos antes y después de las sesiones. Porque somos los que tenemos vocación de poder. Efectivamente.
Exactamente, habría que filmar la verdad, la verdad de la política. Cortés no quita lo valiente. Confesemos en cámara, Yo lo respeto a Jorge y tengo una relación ¿Cuál es el fantástica. problema? Estamos en proyectos Admisión completa. Habría que filmar realmente la verdad de la disputa peronista está no en las cámaras, sino en las escenas antes y después del programa con los grandes abrazos de los que hoy están peleados y mañana se juntan de nuevo. Ahora, yo quiero que me pregunten, lo que me preocupa a mí es la sociedad argentina, porque yo veo las encuestas dicen, uno le pone un micrófono a un argentino y dice, ¿cuál es el principal problema del país? El problema de la criminalidad, la inseguridad, ¿y de dónde sale eso? Del problema de la droga, porque cada vez hay más droga y los chicos están todos locos. ¿Y dónde pasa eso? En el conurbano. ¿Y usted a quién va a votar? Al candidato de la Liga de Intendentes del conurbano. ¿Alguien me la puede explicar? Sí, yo te la explico, por favor. yo te la explico, y hay cuatro especialistas acá, porque yo creo que en realidad ni la corrupción, ni la discusión, ni las Islas Seychelles y demás... La economía. Es la economía. Están, y los presento, están con nosotros Agustín Datelis, Tomás Bulac, Carlitos, perdón, es el afecto que te tengo, Carlos Burgueño y Fernanda Vallejos. Gracias por estar con nosotros. ¿Por qué fue el resultado, Tomás, de esta elección? ¿Es la economía, estúpido? La economía tiene una parte... ¿Cómo le va no a vos, está claro. Tomé bien. Mire, ya se están aprovechando nuestra... No, obviamente el tema económico tiene una parte muy importante, ¿no? No es el único, pero sí yo creo que explica buena parte de esto. Es decir, y de hecho, eso se ve muy bien, digamos. El año 2009, cuando el gobierno perdió, la economía estaba cayendo, había caído 2% del PBI. La economía se recuperó muy fuerte en 2010-2011, en pleno pico de 2011, 54% de los votos. La economía se estancó en 2012, crece muy poquito en 2013. Perdiste los votos. Disculpame, no, Agustín. es una parte importante de la explicación, no es la única. Permitime no acordar en una de las cositas que dijiste, que fue en 2013 la economía crece muy poco. Sí. No, me parece, la tasa de crecimiento interanual fue los últimos 3 meses fue 7%, 7,8, 6,4%. Vamos a discutir, no vamos a discutir acá el índice, la sobreestimación o el sesgo del índice, creció, pero la economía crece, Tomás, digo, a ver. Acuerdo con vos en que tal vez el impacto de ese 5.1 de crecimiento del primer semestre todavía no se ha sentido plenamente en la población.